Muchas gracias. Volviendo también a saludar a los miembros de la Asociación de Ucranianos, damos comienzo ya la sesión plenaria con las preguntas al presidente y, en primer lugar, la pregunta número 163-23 sobre la capacidad del Gobierno de Aragón para la defensa de Aragón y de los intereses de los aragoneses ante Pedro Sánchez, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Y, en su nombre, la señora Vaquero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, como presidente del Gobierno de Aragón, ¿cree que ha sido capaz de defender ante Pedro Sánchez nuestro Estatuto de Autonomía y los intereses de los aragoneses hasta las últimas consecuencias? Gracias. Gracias, señora Vaquero. Señor presidente. Señora Vaquero, lo he hecho con Rajoy, lo he hecho con Sánchez, porque es mi obligación, es mi devoción, y lo haré hasta el último minuto. Gracias, señor Lambán. Señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Mire, señor Lambán, la coherencia, la verdad y la humildad son valores que en política nunca deberían de haberse dejado de lado. Y usted en estos últimos 8 años ni ha sido coherente, ni siempre ha dicho la verdad y, desde luego, lo que no ha sido humilde. Hace unos pocos días, el sábado concretamente, le escuchábamos cómo deleitaba a sus compañeros con unas manifestaciones que no se compadecen con su actitud. Y escuchábamos también al señor Sánchez, ante los mismos compañeros, deleitarles también con unas manifestaciones que tampoco se compadecen con su actitud. Usted decía que defendería a los aragoneses hasta sus últimas consecuencias. Y el señor Sánchez decía que se prestaba y se ofrecía para impulsar el Estatuto de Autonomía hasta el máximo. Pues, señor Lambán, ni una cosa ni la otra. Y trenzando ambas, yo le voy a dar algunos ejemplos. Mire, la comisión bilateral. ¿Se acuerda, señor Lambán, de qué es la comisión bilateral? ¿Sabe cuánto tiempo hace que no se reúne? Desde el año 2018. Y no se acordará porque hace mucho tiempo y porque, además, lo único que nos dejó esa bilateral fue el anuncio sin alternativa y sin remedio de la central térmica de Andorra. Y desde entonces, ni convenio, ni alternativa, ni solución. Tan solo unos anuncios suyos en campaña de que vendrían 5 empresas, como siempre, para no sé cuántos miles de trabajadores. Y hasta ahora, nada de nada. Señor Lambán, además, la financiación autonómica. ¿Se acuerdan de la financiación autonómica? ¿Recuerdan que la aceptó un presidente del Gobierno de Aragón socialista, que la aprobó un presidente socialista en el Gobierno de España, el señor Zapatero, que un presidente socialista llegado en el 2018 dijo que sería lo primero que llevaría a cabo porque estaba en su agenda? Y usted, señor Lambán, un presidente socialista, tampoco hasta ahora nada de nada. Simplemente se ha sometido y la ha aceptado. Y el Pacto del Agua. Vamos allá con el Pacto del Agua. ¿Recuerda, señor Lambán, que está en el Estatuto la reserva hídrica para garantizar las necesidades presentes y futuras de los aragoneses? Señor Lambán, ¿la recuerda? Una reserva hídrica que, obviamente, para aprovecharla y para poder garantizarla se tiene que hacer a través de obras de regulación. ¿Y qué es lo que ha hecho usted ante Sánchez una vez más, inclinándose? Pues en el último plan hidrológico del Ebro lo que ha hecho ha sido renunciar a 30 embalses, renunciar a miles de hectáreas de modernización de regadíos, miles de hectáreas de nuevos regadíos, y lo que ha hecho simplemente ha sido volver a poner en peligro y a romper la viabilidad del Pacto del Agua, señor Lambán. Pero vamos a otros temas de actualidad que causan no solamente dolor y sufrimiento, sino también una gran indignidad. Y es la representación y el papel que ha tenido usted en la defensa de las mujeres, no solamente de las aragonesas, también de las españolas, con esa trascendencia nacional que usted tiene, y que lo que ha hecho ha sido su postura ante la ley del sí, solo es sí. ¿Qué es lo que ha hecho en Aragón, señor Lambán? Impedir introducir una enmienda para pedir inmediatamente la reforma de esta ley. Votar en contra de la reforma urgente de esta ley también en las Cortes. ¿Sabe cuántos... ¿Le produce gracia, señora Pérez, que estemos hablando de la ley de solos? Por favor. ¿Sí? Señora Pérez, ¿le produce gracia? Desde luego, ustedes no tienen límite ya ni para la indecencia ni para la frivolidad. Eso es, señora Pérez, lo que a usted les importan las mujeres. Las feministas solamente las han utilizado para hacer bandera y para crear fractura. Pues bien, con la ley del solo sí es sí, lo que ha hecho usted, señor Lambán, delante del señor Sánchez el sábado pasado fue aplaudirle y darle las gracias
por reformar ahora esta ley. Más de 4 meses han pasado, más de 500 beneficiados violadores y pederastas y agresores sexuales, más de 50 excarcelados. Y usted simplemente, señor Lambán, sin mirar a los ojos y sin pensar en muchas de esas mujeres y de esos niños revictimizados por esta ley, lo que hace es darle las gracias al señor Sánchez por llevar a cabo tarde y ya veremos cuándo la modificación de esta ley, porque cada día que pasa hay un agresor sexual más beneficiado y otro posible excarcelado, con además el riesgo de reincidir. También dijo en esa reunión, que deleitó a sus compañeros, que usted defendería a Aragón ante España, ante el mundo internacional y ante cualquier sitio, y que no permitiría ningún ataque a la nación. Pero eso sí, aquí, en estas Cortes, ha votado a favor de indultar a los independentistas, a favor de la reforma de la malversación y a favor de la reforma de la sedición. Y vamos a hablar también de otro supuesto en el que es muy importante defender a los aragoneses ante las últimas consecuencias, ante lo más importante, y que es ante la salud. No pasa un solo día en el que no veamos una protesta, una pancarta o una pitada, señor Lambán, o una pintada por el trato al que han sometido a los profesionales. Usted, señor Lambán, ha llevado a la sanidad aragonesa a una situación de deterioro y de colapso insoportable. Vaya es la concluyendo. comunidad autónoma que peor ha gestionado la sanidad, y voy a ir terminando, señor Lambán. Cada mes seguimos viendo cómo los aragoneses, por favor, son los españoles que más tienen que esperar para una operación o para una cita diagnóstica. Son en la comunidad autónoma la tercera por la cola que menos invierte en gasto social. Y esto no lo dice el Partido Popular, lo dice el Ministerio de Hacienda. Mire, señor Lambán, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó una partida de 172 millones para transferir a las comunidades autónomas. ¿Cuánto le ha tocado a Aragón? 5 millones. ¿Le parece mucho o poco? Concluya, por favor. Salimos pendientes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a mejorar la sanidad aragonesa o van a hacer ustedes por favor, van a hacer ustedes lo que mejor saben, que es destinar este dinero a tapar agujeros, a pagar facturas de los cajones o a adjudicar contratos a dedo sin luego justificarlos? Mire, señor Lambán. por favor. Mire, señor Silencio, Lambán, por favor. usted, desde luego, al igual que Concluya el ya, señor por Sánchez, favor, señora Vaquero. sí, ha abandonado la verdad, ha abandonado la coherencia, y con ese aforismo en política, usted, que es el segundo de a bordo del señor Sánchez, los segundos caerán los primeros y los primeros caerán los segundos. Muchas gracias. Y es el hartazgo de los aragoneses y de los españoles que a usted le hará caer primero, a continuación caerá el señor Sánchez. Por favor. Y ya que no ha tenido ni coherencia ni verdad, lo que le pido es que tenga un poco de humildad y pida perdón a todos los aragoneses antes de marchar. Gracias, señora Vaquero. Señor Lambán. Señora Vaquero, es ya entre patética y patológica su obsesión con compararme con Sánchez. Ya sé que en el fondo ustedes son puros autómatas sin inteligencia que obedecen al jefe, y que si ahora les dijera a Feijóo que me compararan con Sharon Stone, lo harían sin temblarles ni uno. Lo que ocurre es que produce mucha pena. Señor Lambán, por favor, he pedido silencio antes y ahora lo voy a volver a pedir. Y si no, lo exigiré. ¿De acuerdo? Produce mucha pena. Señora Susín, por favor, continúe, señor Lambán. Produce mucha pena que ustedes se respeten tan poco a sí mismos y a su inteligencia, y sobre todo indigna que respeten tan poco la inteligencia de los demás, porque dicen cosas que solo se creen ustedes. Lo cierto es que, con errores, con aciertos, yo hace 8 años que soy presidente del Gobierno de Aragón, ustedes hace muchos años que están presentes en la política aragonesa, y a estas alturas nadie tiene ninguna duda de que el Partido Socialista defiende un Aragón con voz propia, y ustedes son siempre, con mayor o menor acierto, la pura voz de su amo. Y le voy a dar algunas notas que indican que esto que le digo es rigurosamente cierto. En relación con la bilateral,
cuando ustedes estuvieron en la presidencia del Gobierno, el acuerdo más importante que consiguieron fue poder utilizar sistemas de videoconferencia en las reuniones. A eso fue a todo lo que llegaron con el Gobierno de España. En las bilaterales del Partido Socialista se consiguió introducir en la agenda con el Estado el artículo 108, el de la bilateralidad, o se le dio un giro a la gestión del FITE, recuperando la plurianualidad después de que el ministro de Hacienda lo eliminara de los presupuestos. En esta legislatura no ha habido bilaterales en ningún sitio, por alguna razón muy relacionada con la cuestión de la COVID y porque, entre otras cosas, el Gobierno de Aragón no se ha puesto de acuerdo con el Gobierno de España en una agenda de temas. El Gobierno de España quería hacer una bilateral y nosotros nos hemos negado hasta que no hubiera temas que justificaran la celebración de esa reunión. Lo que sí hemos hecho, señora Vaquero, ha sido tener una intensa relación con todos los ministros, con el propio presidente del Gobierno de España, que se ha ido traduciendo poco a poco en realizaciones, en actuaciones concretas, en iniciativas del Gobierno de España, en iniciativas del Gobierno de Aragón, y que hay una cifra que lo expresa con mucha claridad. Me refiero al éxito de esa relación en términos de gestión de los dos gobiernos. Miren, en el último Gobierno del señor Rajoy, el presupuesto asignado a Aragón fue de 343 millones. En el último presupuesto, en el presupuesto del señor Sánchez, el presupuesto es de 577 millones. Hemos pasado de 343 a 577. Si la defensa de los intereses de Aragón ha de hacerse también, además de en la política, en los tribunales, le puedo hablar de un balance que es también abrumador a nuestro favor. Durante la etapa del PP, ustedes pusieron 10 pleitos en tribunales ordinarios y uno ante el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos planteado 56 pleitos en tribunales ordinarios y 6 al Tribunal Constitucional y, por tanto, hemos litigado con el Estado incluso en la cuestión de la Agencia Espacial que seguimos peleando para que esté ubicada en Teruel. Ustedes, señora Vaquero, son un ejemplo de sumisión, un ejemplo de vergonzante acatamiento de las órdenes del jefe correspondiente y hay varios episodios que así lo atestiguan. Le hablaré de uno que tiene que ver con la reserva hídrica. Ustedes con el PAR aprobaron una ley de ríos y aguas de Aragón que defendía la reserva hídrica. El Gobierno de Rajoy lo llevó al Tribunal Constitucional en agosto del año 2015. Toda la sociedad aragonesa se escandalizó, se irritó y protestó y el único partido que acató sumisamente el recurso del Tribunal Constitucional, a pesar de que era contra una ley aprobada por ustedes, fueron ustedes, lo cual les llenará siempre de oprobio y de vergüenza. Bilateral del año 2017. La intenté pactar con ustedes, planteando el artículo 108 para introducirlo en la agenda. Ustedes se negaron porque eso podía molestar a Rajoy. Pues bien, llamó a Rajoy y Rajoy dijo que él no tenía ningún inconveniente. O sea, que ustedes más papistas que el Papa. Por no hablar de otro asunto bastante interesante. En el año 2017 también yo les pedí a ustedes ayuda para sacar adelante el techo de gasto que diera lugar a los presupuestos. Ustedes se negaron absolutamente en redondo, les parecía una infamia. Pues bien, llamé a Rajoy, hablé con Rajoy, Rajoy les dio la instrucción de votar y votaron conjuntamente con nosotros, acatando sumisamente la orden de su jefe. Por tanto, ya sabemos desde hace mucho tiempo que para pactar con ustedes no hay que hablar con ustedes. Para pactar con ustedes, con quien hay que hablar es con el jefe de Madrid. Y, por tanto, en la próxima legislatura, cuando yo quiera alcanzar acuerdos con el jefe de la oposición, el señor Azcón, lo que haré será llamar al señor Feijóo, que es con seguramente podría alcanzar algún tipo de aveniencia en defensa de los intereses de Aragón. El señor Rajoy al frente de la oposición, que es donde estará si ustedes no se lo han cargado todavía. Por cierto. Por lo demás, señoras y señores diputados, este presidente, acertando o equivocándose, defiende los intereses de Aragón, lo ha hecho siempre con voz propia, lo seguiré haciendo. Tengo, insisto, voz propia y ustedes lo único que tienen es vox propia. Gracias, señor presidente.